Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profesor Shaolin para ayudarte con las matemáticas. Aquí hoy trabajaremos la parte que viene después de los números imaginarios, en la cual los imaginarios se juntan con una parte real. A eso se le conoce números complejos. Veamos. Un número complejo tiene las siguientes características, que tiene una parte real, ¿sí? Una parte real y una parte, una parte real y una parte imaginaria, ¿no? ¿Por qué imaginaria? Porque ahí tiene la I de imaginario. Significa que vamos a trabajar hoy con números complejos, con una parte real y una parte imaginaria, pero también no te olvides que al trabajar con números complejos, también vamos a usar muchos temas interesantes del álgebra, como productos notables, factorización, y también bastante sobre el uso de las potencias múltiplos de 4 que hemos visto en el video anterior de números imaginarios, ¿sí? A ver, por ejemplo, si a mí me da imaginario más 1, todo elevado a la potencia 2, por ejemplo, si te das cuenta, parte imaginaria, parte real, me da la potencia 2. ¿Te acuerdas que eso pertenece al campo de los productos notables o no? Sí. ¿A qué era igual? ¿Te acuerdas? Era el primero al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Esto es un binomio suma al cuadrado. El primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿A qué es igual? Imaginario al cuadrado, ¿a qué era igual? Menos 1. Perfecto. Más 2 veces por imaginario es 2 imaginario por 1, 2 imaginario más 1 al cuadrado es 1. Perfecto. Aquí simplifico positivo o negativo y esto sería 2 veces imaginario. Significa imaginario más 1 al cuadrado es 2 veces imaginario. No te olvides, acuérdate de esta equivalencia que te va a servir más adelante. A ver, vamos a ver otro número complejo en la cual vamos a utilizar productos notables, que es imaginario menos 1 a la potencia 2. Es un binomio diferencia al cuadrado. Igual aplicamos el primer término al cuadrado, en este caso va menos el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Todos ahí? Este es igual, imaginario al cuadrado es menos 1, menos 2 veces imaginario por 1 es 2 veces imaginario más 1. Aquí, menos 1 más 1 se va, y todo esto sería menos 2 veces, ¿qué? Imaginario. ¿Qué significa? Que el imaginario menos 1 al cuadrado es 2 veces negativo imaginario. Acuérdate, y aquí nosotros podemos trabajar de esta manera. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Muy bien. Algunos me dicen, profe, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si cambiamos, por ejemplo, el orden, ¿no? Si fuera 1 menos imaginario. A ver, vamos a hacer eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 1 más imaginario. Vamos a hacer con lo primero. Y acá date cuenta, el orden de los sumandos no va a alterar la suma, pero hay que verificarlo si sale idéntico, ¿sí? A ver, decimos el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. A esto es igual a 1 más 2 veces imaginario menos 1, porque imaginario al cuadrado es menos 1. Más 1 menos 1 se va, y ¿qué queda? 2 veces imaginario. Significa 1 más imaginario al cuadrado es igual a 2 veces imaginario. Acuérdate, no te vayas a olvidar. Muy bien, a ver aquí. Vamos a hacer qué pasaría si fuera el contrario, que era imaginario menos 1, ¿no? Ahora lo vamos a poner en diferente orden, sería 1 menos imaginario, ¿ya? Lo hacemos en forma de espacio para que puedan trabajar.
aquí sería el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Esto es igual a 1 menos 2 veces imaginario menos 1, ¿no? Más 1 menos 1 se va, ¿y qué me queda? Menos 2 veces imaginario. Sería 1 menos imaginario al cuadrado es menos 2 veces imaginario. ¿Te das cuenta o no? ¿Fácil o no? Claro que recontra fácil. Entonces también te das cuenta, a ver, si vamos analizando, son idénticos. Mejor les explico así en diferentes órdenes para que sepan que vienen a hacer lo mismo. Muy bien, ahora pasemos a un quinto ejercicio con números complejos, en la cual vamos a aplicar las identidades de Legendre, ¿ya? A ver, si yo tengo un binomio suma al cuadrado y le agregas un binomio diferencia al cuadrado, ¿a qué te resulta? Por ejemplo, esto pertenece a las identidades de Legendre, ¿no? ¿Qué nos decía Legendre? Decía, si yo tengo un binomio suma al cuadrado y le agrego un binomio diferencia al cuadrado, esto resulta 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, ¿no? Es 2 veces, ¿sí? 2 veces la suma de los cuadrados de ambos términos, ¿sí? A ver. Muy bien, entonces si nos basamos a las identidades de Legendre porque es idéntico, solamente los términos estamos cambiando, sería aquí 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Sería 2 imaginario al cuadrado es menos 1 más 1 es ¿cuánto? 0. Entonces acuérdate que imaginario más 1 al cuadrado más imaginario menos 1 al cuadrado siempre va a ser 0. Siempre es bueno tenerlo como unas pequeñas tablas para ir recordando y poder resumir ejercicios y no hacerlo muy complicado, ¿no? Las resoluciones. A ver, en la 6, la otra identidad de Legendre. Decimos el binomio suma al cuadrado, pero acá va menos el binomio diferencia al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Qué nos decía Legendre? Legendre nos decía, si yo tengo un binomio suma al cuadrado y le restamos el binomio diferencia al cuadrado, resulta ser 4 veces el primer término por el segundo término. Entonces, si aplicamos ese criterio acá, decimos 4 veces el primer término por el segundo término. Sería 4 veces imaginario. ¿Qué significa? Que un imaginario más 1 al cuadrado menos imaginario menos 1 al cuadrado me resulta 4 veces imaginario. Así de sencillo. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Estamos ahí o no, amigos? Excelente. A ver, ahora pasemos al siguiente ejercicio, en la cual nosotros vamos a trabajar bastante esta parte. Las conjugadas. ¿A qué se refiere una conjugada? Es como si estaríamos trabajando, por ejemplo, con radicales y nosotros tenemos que transformar, ¿no?, ese índice que está en el denominador a uno más claro. Para que me entiendan de lo que estoy hablando, estoy trabajando con la que nosotros conocemos la racionalización, ¿no? Vamos a racionalizar. ¿Sí? Vamos a transformar. Por ejemplo, si a mí me daban 1 sobre raíz cuadrada de 2, no puedo trabajar esa fracción. ¿Por qué? Porque hay que racionalizar. Muy bien, al racionalizar, ¿qué hacemos? Multiplicamos en la parte superior por la raíz cuadrada de 2 y abajo también por la raíz cuadrada de 2 y obtenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 2, 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Ya ha sido racionalizado. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si me dieran 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1? Aquí vamos a multiplicar por la conjugada. ¿A qué le llaman la conjugada? Significa al binomio opuesto en este caso, ¿no? Pero estamos hablando, acá es suma, multiplicamos, vamos a racionalizar tanto arriba como abajo para que no afecte
la expresión, ¿no? En este caso, el binomio suma, tanto arriba como abajo, multiplicamos por un binomio diferencia. ¿Para qué hacemos esto? Para hacer una diferencia de cuadrados en la parte del denominador. Sería 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1, sería raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre, aquí por ejemplo es una diferencia de cuadrados. Aquellos que no se acuerdan, si yo tengo un binomio suma y multiplico por un binomio diferencia, resulta ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Qué viene a ser? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Lo mismo que hacer acá. Es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre, simplificando sería 2 menos 1. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1, disculpen, menos 1 sobre 1. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con los números complejos? Lo mismo trabajamos con números complejos. Para que me entiendan y tengan un criterio ahí, vamos a hacer la siguiente observación. ¿Qué pasa si me dijeran 1 sobre imaginario? No está permitido que el imaginario esté en el denominador. ¿Por qué? Porque no te olvides que el imaginario significa raíz cuadrada de menos 1. Y en esta expresión que hemos dicho, mira acá arriba, raíz cuadrada de 2, ¿puede estar como denominador? No, entonces tenemos que racionalizar. Entonces lo mismo sucede acá. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por imaginario arriba y abajo. Significa un numerador y un denominador que es imaginario. ¿Para qué? Para provocar acá un imaginario al cuadrado y toda potencia cuadrada en imaginario transforma en una cantidad, en este caso como 1 negativo, ¿no? Entonces sería igual a 1 por imaginario, imaginario sobre imaginario por imaginario es imaginario al cuadrado. Que esto es igual a imaginario sobre imaginario al cuadrado sería menos 1. Imaginario entre menos 1 sería imaginario negativo. Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial de números complejos. Nos vemos.